Está grabando. Muy bien. Bueno, para que yo lo pueda publicar después. Dice, ¿cómo interesar a la gente? Todos los que visitaron a Theodore Roosevelt en Oyster Bay quedaron asombrados por la profundidad y las diversidad de sus conocimientos. Fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía de qué hablar. ¿Cómo lo lograba? Muy sencilla es la respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante, se quedaba hasta muy tarde, la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaría particularmente el huésped esperado. Ah, mira, vamos a subrayar. Primera cosa, primera cosa, que se instruía ¿cómo es? En el que se interesaría particularmente el huésped esperado. Muy bien, porque Roosevelt no ignoraba, como los grandes líderes, que el camino real hasta el corazón es hablar de las cosas que más preciadas le son. Vamos a ponerlo, el camino real hasta el corazón es hablar de las cosas que más preciadas le son. Dice, el cordial William Lyon Phelps, ensayista y profesor de literatura en Yale, aprendió esta lección al comenzar la vida. Cuando tenía 8 años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía Libby Lisley en Stanford sobre el Housatonic, escribe Phelps en su ensayo sobre Human Nature. Llegó una noche un hombre maduro y después de una cortés escaramuza verbal con mi tía, volcó su atención en mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los botes y los barcos, y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé de él con entusiasmo. ¡Qué hombre! Y cómo se interesaba por la navegación. Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York, que no tenía interés alguno en botes ni en barcos. Pero, ¿por qué no hizo más que hablar de botes? Dice, porque es un caballero, respondió mi tía. Advirtió que te interesaban los botes y habló de las cosas que sabía que te interesarían y agradarían. Quiso hacerse agradable. Nunca olvidé las palabras de mi tía. Al escribir este capítulo tengo a la vista una carta de Edward L. Chalif, quien se dedicó activamente a la obra de los Boy Scouts. Un día escribí al señor Chalif, comprobé que necesitaba un favor. Se estaba por realizar una gran convención de Boy Scouts en Europa y quería que el presidente de una de las más grandes empresas del país pagara los gastos del viaje de uno de nuestros niños. Afortunadamente, poco antes de ir a ver a este hombre, supe que había extendido un cheque por $1,000,000 y que después de pagado y cancelado le había sido devuelto para que lo pusiera en un marco. Lo primero que hice cuando entré a su despacho fue pedirle que me mostrara ese cheque, un cheque por $1,000,000. Le dije que no sabía de otra persona que hubiera extendido un cheque por esa suma y que quería contar a mis niños que había visto un cheque por $1,000,000. Me lo mostró de buena gana y yo le admiré y le pedí que me dijera cómo había llegado a extenderlo. Ya habrá notado usted, ¿verdad?, que el señor Chalif no empezó a hablar de los Boy Scouts ni de la convención en Europa, ni de lo que él quería. Habló sobre lo que interesaba al interlocutor. Veamos el resultado. Por fin, el hombre a quien entrevistaba me dijo, ahora que recuerdo, ¿para qué vino a verme? Se lo dije y con gran sorpresa mía no solamente accedió inmediatamente a lo que solicitaba, sino que concedió mucho más. Yo le pedía que enviara un solo niño a Europa y en cambio él decidió enviar a 5 niños y asimismo me entregó una carta de crédito por $1,000 y me pidió que nos quedáramos 7 semanas en Europa. Además me dio cartas de presentación para los jefes de sus sucursales a fin de que se pusieran a nuestro servicio y él mismo nos recibió en París y nos mostró la ciudad. Tengo alergia, perdón. Bienvenida, Fabi. Dice, desde entonces ha dado empleo a algunos de nuestros niños cuyos padres estaban necesitados y no ha dejado de favorecer jamás a nuestro grupo. Dice, pero bien sé que si yo no hubiera descubierto primero el interés principal de este hombre y no lo hubiera
no le hubiera hablado de ello, no habría encontrado tan fácil convencer. Ay, perdón, es que tengo como mucha comezón en la punta de la nariz. ¿Saben qué significa eso? Puede ser que sea abundancia. Es que sí tengo mucha alergia, pero aquí en la puntita de la nariz. Dice, como si tuviera hormiguitas, siento. Dice, perdón, pero si bien sé que si yo hubiera descubierto, dice, pero bien sé que si yo no hubiera descubierto primero el interés principal de este hombre y no le hubiera hablado de ello, no habría encontrado tan fácil de convencer. Dice, ¿es valiosa esta técnica para emplearla en los negocios? Veamos, tomemos el ejemplo de Henry G. Duvernoy de la empresa de Duvernoy Sons, una de las mejores panaderías de Nueva York. El señor Duvernoy quería vender pan a cierto hotel de la ciudad. Durante 4 años había visitado al cliente todas las semanas. Asistía a las mismas fiestas que el gerente. Le hablaba en todas partes. Hasta tomó habitaciones en el hotel y vivió allí para tratar de hacer el negocio, pero todo sin resultado. Entonces nos dijo el señor Duvernoy, estudié relaciones humanas y resolví cambiar de táctica. Decidí investigar qué interesaba a este hombre, qué despertaba su entusiasmo. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamada Hotel Greeters. No solamente pertenecía a ella, sino que, merced a su gran entusiasmo, se le había llevado a la presidencia de la organización y también a la de la entidad internacional. En cualquier parte donde se efectuaran las convenciones, este hombre asistía siempre, aunque tuviese que volar sobre montañas o cruzar desiertos y mares. Así pues, apenas lo vi, al día siguiente empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta obtuve? Me habló durante media hora acerca de aquel tema, vibrante de entusiasmo. Advertí fácilmente que esta sociedad era su pasatiempo, la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina, ya me había convencido de que fuera socio de su organización. Órale, las pasiones de nuestras vidas. Sí, cierto. ¿Ustedes saben cuál es su pasión de su vida? Yo creo que sí. Hay cosas que no, o sea, aunque estés muy cansada, este, o sea, lo haces con mucho gusto. Y aunque no estés muy cansada y no lo hagas con mucho gusto, luego, o sea, hay cosas que uno hace porque dice, ay, pues es que esto me dedico, no sé, por ejemplo, en mi caso particular, este, como me siento muy bendecida con Dios cuando regresé a la iglesia, entonces, hay cosas que hago como que no haría normalmente, ¿no? Y me apasiona mucho lo que me hace sentir todo el estar cerca de la iglesia y el servicio activo en un papel que pudiera yo tener. Es así como mi pasión. Dios es mi pasión. Creo que mi familia es mi pasión, mi casa es mi pasión, mi esposo es mi pasión, mi Mary Kay es mi pasión, porque como que se le puede encontrar muchas cosas positivas. Y me encanta como agradecer todo eso. Y si tú encuentras la pasión de las personas, creo que las puede ser como más afable alguna situación. A eso estoy entendiendo que lleva el libro. Dice, pero yo no había hablado de una palabra del pan y unos días más tarde, ok, dice, advertí fácilmente que esta sociedad era su pasatiempo, la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina ya me había convencido de que fuera socio de su organización. Pero yo no había hablado una palabra y unos días más tarde un empleado del hotel me habló por teléfono para que me enviara muestras y precios para que yo enviara muestras y precios de nuestros productos. No sé, me dijo el empleado, qué ha hecho con el gerente, pero lo cierto es que está encantado con usted. Imagínese, durante 4 años había perseguido a aquel gerente procurando que me comprara nuestros productos y todavía lo seguiría buscando si por fin no me hubiese tomado el leve trabajo para saber qué le interesaba y de qué le gustaba hablar. Dice, Edward E. Harriman de Hagerstown, Maryland, decidió vivir en el hermoso valle Cumberland de Maryland después de completar su servicio militar. Lamentablemente, en aquel momento habían pocos empleos disponibles en la zona.
Una pequeña investigación sacó a la luz el hecho de que muchas empresas de la región eran propiedad de un hombre que había triunfado espectacularmente en el mundo de los negocios, R.J. Funkenhauer, cuyo ascenso de la pobreza a la opulencia integró al señor Harriman. No obstante, este empresario tenía fama de inaccesible para la gente que buscaba empleo. El señor Harriman nos escribió: entrevisté a bastante gente y descubrí que todos los intereses de Funkhauser estaban concentrados en su actividad tras el poder y el dinero. ¿Cómo se protegía de la gente como yo? Por medio de una secretaria leal y severa. Estudié los intereses y objetivos de ella y recién entonces hice una visita sin anuncio previo a su oficina. Desde hace unos 15 años, esta mujer había sido el satélite que giraba en la órbita del señor Funkhauser. Cuando le dije que tenía una proposición para él que podía resultar en un crédito financiero y político, se interesó. También conversé con ella sobre su participación constructiva en el éxito del patrón. Después de esa conversación, me concedió una cita con Funkhauser. Entré en su enorme e impresionante oficina, decidido a no pedir directamente un empleo. El hombre estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio y no bien me vio, tronó. Dice: ¿qué pasa con usted, jovencito? Señor Funkhauser, le dije, creo que puedo hacerle ganar dinero. Inmediatamente se levantó y me invitó a sentarme en uno de los sillones. Le hice una lista de mis ideas y también de los antecedentes personales que me ponían en condiciones de hacer realidad sus ideas, subrayando los aspectos en que podrían contribuir a su éxito personal y al de sus empresas. Dice: RJ, como llegué a conocerlo después, me contrató al instante y durante 20 años he trabajado para él y he prosperado junto con sus empresas. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes. Miren, vamos a subrayarlo. Dice: hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficiosa para las dos partes. Dice Howard Hersey, líder en el campo de las comunicaciones empresariales, siempre ha seguido este principio. Cuando le pregunto qué obtenía de ello, el señor Hersey respondió que recibía una recompensa diferente de cada persona. Una recompensa diferente de cada persona. Y que esas recompensas siempre habían dado por resultado una ampliación en su vida. Siempre habían dado una ampliación en su vida. Entonces, la regla que el autor pone es: hable siempre de lo que de lo que le interese a los demás. Muy bien. Bueno, voy a hacer unas consideraciones rapiditas y ustedes me dan sus impresiones, ¿vale? Bueno, me gustó mucho esto del libro. Ya estamos a la mitad. ¡Bravo! Muy probablemente lo terminemos este marzo y podamos empezar con el libro de Louise Hay, que ya vimos el de creo que es cómo sanar tu vida. Cómo sanar tu vida está muy bonito para que lo vayan comprando si lo quieren subrayar. Recuerden que los libros son personales, es como una vez me dijo Moni, que está aquí conectada. Los libros son como esos diarios en los que uno escribe, porque luego las anotaciones que le vayas dando son súper personales. Por ejemplo, aquí le puse fecha a este capítulo, le puse 12 de febrero del 2021 y hoy lo estamos leyendo el 8 de marzo del 2023, o sea, 2 años después. Y ni me acordaba de muchas cosas. Entonces, bueno, cómo interesar a la gente es el tema, básicamente. Y voy a decir como algo que me he dado cuenta en este arte oscuro del Mary Kay. Me he dado cuenta como que yo percibo que soy un poquito platicadora. Y y mi esposo es muy introvertido, su carácter es así, pero de verdad a mí sí me gusta platicar, o sea, más que nada como conocer y saber el porqué de las cosas. Creo que esa es mi motivación principal. Y en las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, en los contactos en frío con la gente que está
pues que está a tu alrededor, ¿no? Porque como dicen, mientras tenga piel puede ser tu cliente, mientras tenga piel puede ser tu cliente. Entonces, cuando yo comencé Mary Kay y cuando ya quería ser directora, me obligaron a hacer contacto en frío, pues básicamente, o sea, sí fue obligación porque así literal 2 directoras se pararon atrás de mí y me dijeron, bueno, necesitas aprender este arte, aunque no lo vayas a efectuar siempre, necesitas aprender el contactar a la gente afuera porque pues cuando lleguen las chicas y se les acabe su círculo de contactos, tienen que aprender a hacerlo también en sus entornos, ¿no? Y entonces, pues, lo que era algo difícil para mí se volvió como que lo más sencillo y es como una de mis fortalezas en el negocio. Entonces, lo que me he dado cuenta a lo largo de estos 10 años es que es un poco sencillo basado en esto, que no lo había como entrelazado, el conocer a la gente, ¿no? El conocer a la gente y el darme cuenta de algunas cosas, como que se ven a la luz. En corto les platico que, por ejemplo, el sábado tuvimos junta presencial aquí en Mérida y entonces llevé mis fragancias de caballero porque todos los consultores hicieron muestras. Entonces, en que hicieron muestras, pues habían caballeros ahí que eran como los meseros y entonces di a probar. Y en que le di a probar al segundo mesero, le dije, ¿te gustó? ¿Usas perfume? Sí, sí, uso perfume. Y yo, ok, detectar siempre la necesidad y cómo ayudarlo por medio del negocio. Sé que los productos son la mejor calidad, ustedes ya saben, por ejemplo, en el caso de los perfumes, que son la misma casa de fragancias que diseña para Carolina Herrera y Hugo Boss, pues es la que hace para Mary Kay. Entonces, una altísima calidad y quiero decir que esos perfumes de esa u otra calidad, pues cuestan arriba de 2,000 y 3,000 pesos. Entonces, la gente puede tener un acceso a ese nivel de calidad con nosotros. Entonces ya le platiqué eso, que si usa, que ahorita tenemos descuento y le di 2, cuál te gustó más y así. Pero como lo vi muy jovencito y yo sé, porque hay gente que trabaja, porque atiendo en otros Italian Coffee y al lado tengo una clienta, en una sucursal, tengo una clienta de Telecasola que me había dicho que les pagan poquito, al menos a los muchachos que están atendiendo. Y ya me he dado cuenta que están muy jovencitos. Entonces le pregunté al muchacho, oye, ¿estudias además de trabajar? Me dijo, sí. Y ya le dije, oye, mira, si tú compras tu perfume, vas a tener tu perfume para usar, pero va a ser tu probador. Entonces, tu probador, le digo, ¿dónde estudias? Aquí en el TEC. Y yo, ok, tu probador lo vas a dar a probar así con tus compañeros, con tu entorno, con quienes estén, le digo. Entonces lo vas a dar a probar y vas a dar así, oye, ¿te gustó? Si quieres, hasta me puse un poco ruda. Si quieres, si te gustó, te lo vendo, me dejas en la mitad. Le digo, aquí con nosotros tenemos 3 descuentos, el 35, el 40 y el 50. Entonces, te ayudo a que puedas generar tus ventas si lo quieres vender. Sería un dinero extra, además del que estás produciendo aquí trabajando, no te va a quitar tiempo porque solo vas a literal estirar tu mano. Chalala. Le dije, dame tu número. Ah, sí. Y me dijo él solito, ¿tiene folleto digital? Y yo, ok, está interesado. Y sí, sí. Y ya contactamos y ya al día siguiente le mandé mensaje otra vez. Me dijo, ¿cómo puedo empezar a vender? Y yo, ay, está interesado. Entonces, ya ahorita le estoy dando seguimiento, vamos a ver qué procede, pues ya estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las clientas, igual, o sea, el contacto en frío es como, ¿qué les interesa? ¿Qué les podría interesar? ¿Cómo yo les podría ayudar acerca o sea, cumpliendo mi labor de consultora en las 4 líneas que tenemos, ya sea para que consuman los productos que son la más alta calidad en el mercado, ¿sí? Porque pues nosotros lo usamos, nosotros sabemos que es muy alta calidad, y en el caso de los prospectos, pues primero le vendo y luego digo, bueno, a lo mejor Mary Kay puede ser un negocio para él o ella. Claro que por supuesto en este entusiasmo, por así decirlo, que me reencontré a principios de este mes, porque el otro mes, en febrero, siento que estuve como que y como dicen, el entusiasmo también influye. O sea, sí tuve buenos resultados, pero no fueron los mejores. Entonces ahorita es como que ya agarré patín otra vez de energía.
encontré adentro de mí que era lo que me estaba pudiendo mucho a través de las vías de una directora. Por ejemplo, estuve platicando con una directora y una plática que tuve, o sea, en ese tiempo salió el tema, o sea, no sé cómo se puso a hablar de algo y me puse a llorar en ese momento y dije, ¡ay, por Dios! No me había dado cuenta que era esto. Y después de meditarlo, dije, eso es lo que me está pesando. Entonces, como por ejemplo esta directora hizo ese clic conmigo en ese día y yo dije, está hablando de mis intereses. O sea, Dios como que regresa todo. Y dije, ella me mostró muchas cosas y a veces eso es lo que hacemos con la gente, o sea, es una sinergia, ¿no? Esa es mi perspectiva. Muy bien, voy a dejar de grabar para que ustedes puedan compartir, las que están conectadas, las impresiones de este tema que es cómo interesar a la gente y la regla que es hable siempre de lo que les interesa a los demás.